Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy vamos a contar de nuevo con el apoyo de Simón Roa en la traducción So today we're here again with Simon Ross translation y con los comentarios de José Armando Valencia and José Armando Valencia's comments para abordar 5 sutras del capítulo segundo, to approach 5 sutras from the second chapter. que va desde el sutra número 50, It goes from the 50th sutra, desde el sutra 49 from the 49th sutra hasta el sutra número 53. to the 53 sutra. Y estos 5 sutras hablan sobre pranayama. And these sutras talk about pranayama. Estamos obviamente continuando este recorrido sobre los angas o sobre las ramas del Ashtanga Yoga. So like these, we're finishing our travel through the angas of the Ashtanga Yoga. El primer anga son los yamas, The first one being the yamas, después vienen los niyamas, then you have the niyamas, y ya estudiamos también asana, que es el tercer anga, and we also studied asana, which is the third anga, y el cuarto es pranayama. and then the fourth is pranayama. Como los anteriores, es todavía un anga externo, un bahiranga. As the previous ones, it is still an external anga, Es decir, a que bahiranga, no corresponde todavía directamente sobre el proceso mental. which means it does not correspond yet directly to the mental process. Entonces, pranayama viene siendo el cuarto de los bahirangas So pranayama is the fourth of the vahirangas del Ashtanga Yoga. of the Ashtanga Yoga. Recuerda que Ashtanga Yoga no es el de Patabi Joyce, Remember that Ashtanga Yoga is not Patavi Joyce's. no se refiere a esa forma de yoga física, de yoga postural, This is not a reference to that physical and postural yoga, sino que se refiere al Ashtanga Yoga como es, a los 8 pasos del yoga. but the Ashtanga Yoga is the 8 steps, the 8 limbs of yoga. Entonces, en este caso, pranayama, So in this case, pranayama, pues de forma general la gente entiende y podemos decir que confunde o identifica pranayama con ejercicio o práctica respiratoria. in general, people understand or confuse pranayama as breathing practice. Y bueno, aquí hay mucho de qué hablar. And here we have a lot to talk about. De hecho, estos 5 sutras ofrecen mucha tela que cortar. In fact, these 5 sutras offer a lot of fabric to cut and work on. Porque hay muchas formas de interpretar todo este proceso de la respiración. There's many ways to interpret this process of the breathing. Hay muchas formas de aplicarlo. There's many ways to apply it. Las diferentes escuelas, de hecho, utilizan diferentes términos y tienen diferentes visiones al respecto. In fact, the different schools have different terms and visions about it. Digamos que los métodos pueden variar, Let's say the methods can vary, aunque finalmente el sustento es el mismo y es el proceso respiratorio. although in the end the support is the same, which is the breathing process. Pero de una vez voy a advertir, de una vez anticipo, But right away, I will warn you, I anticipate, que pranayama en este caso básicamente se refiere a un estado, no a una práctica. that pranayama in this case is basically referencing a state, not a practice. Bueno, asana, pranayama y pratyahara son prácticas, pero también son estados. Asana, pranayama, and pratyahara are practices, but they are also states. Estoy hablando de esas 3 partes o 3 angas del Ashtanga Yoga. I'm talking about those angas of the Ashtanga Yoga, those 3 angas of the Ashtanga Yoga. Y eso depende también cómo se mire, pues ya las siguientes que son Dharana, Dhyana y Samadhi. And it also depends on how you see it, the following ones, which are Dharana, Dhyana, and Samadhi. En general, pues, o no en general, yo personalmente tendría la idea o la comprensión de que no son prácticas, sino también descripción de estados que se logran. In general, I would describe it or understanding as they not being practices, but being states that you achieve. Ahora, yamas y niyamas no es que sean prácticas, Now, the yamas and the niyamas, it's not that they are practices as they are, pero es algo práctico, son actitudes a practicar, a asumir. but they are attitudes. It's a practical matter. They are attitudes to assume and Y practice, también principios a seguir. and also principles to follow.
Pero sí, definitivamente asana, pranayama y pratyahara son al tiempo prácticas y también estados. But definitely asana, pranayama, and pratyahara are at the same time practices but also states. Entonces ya vimos previamente cómo asana So we also saw how previously asana es la práctica postural como tal para la meditación, is the postural practice as it is for meditation, pero que también busca lograr ese estado de aquietamiento de la mente, but it's also intending to achieve that state of stillness of the mind, que podríamos decir que es el estado de asana como tal. that we could say is the state of asana as it is. Lo mismo pasa con pranayama. The same thing happens with pranayama. Pero entonces ahí sí se genera mucha confusión, But then there is a lot of confusion there. porque muchas personas llegan a confundir cualquier ejercicio respiratorio con una práctica de pranayama. Because many people get to confuse any breathing practice as a pranayama practice. Y bueno, de forma ligera, y eso no está mal, pero de forma ligera la gente tendería a decir que está practicando o haciendo pranayama. And lightly, we could say that a person is practicing or doing pranayama. Y realmente pranayama se refiere más al estado. But truly, pranayama is referencing the state. El tema es que para lograr ese estado, The thing is that in order to achieve that state, entonces obviamente hay una serie de prácticas correspondientes. so obviously there are several practices that correspond to Y it. esas prácticas usualmente se les denomina pranayama, And those practices are usually named pranayama. pero pues de la escuela que yo vengo, But from the school I come from, que es la escuela de Swami Satyananda, that's Swami Satyananda's school, durante un buen tiempo, muchos años, le denominó a la práctica que corrientemente se llama pranayama, for a long time named the practice that is currently named as pranayama. se le denominó prananigraha. He named it prananigraha. Es decir, la práctica que se conoce usualmente como pranayama, That is to say, the practice that is usually known as pranayama, en Satyananda Yoga se le llamaba prananigraha. in Satyananda Yoga they will call it prananigraha. Y pranayama al estado que se lograba con esa práctica. And pranayama would be the name given to the state you achieve through that practice. Y las prácticas de pranayama, And the pranayama practices, o como se le decía anteriormente en Satyananda Yoga, prananigraha, or as it used to be seen before in Satyananda Yoga as prananigraha, son prácticas muy específicas. they are very specific kind of practices. No es cualquier forma de respiración. It's not just any kind of breathing. Ahora, hay una serie de prácticas preparatorias para las prácticas que conducirían a pranayama. So there are some preparatory practices that would lead towards the pranayama practices. Entonces distingamos. So let's distinguish this. A distinction. Pranayama como estado que se busca Pranayama is a state that you seek, that you intend to get a través de unas prácticas específicas through specific practices, que son técnicas, which are techniques que requieren un desarrollo previo that require a previous development y que se requiere ya una preparación, tener una preparación previa para asumir esas prácticas. So it requires to have had a previous preparation in order to be able to assume those practices. Y por lo tanto, And for the en matter, un tercer punto, pues todo el conjunto de ejercicios respiratorios on a third point, all the group of the breathing exercises que preparan para la práctica de prananigraha o pranayama. that prepare you for the practice of prananigraha or pranayama. Pranayama como práctica. Pranayama understood as a practice. Entonces es muy importante distinguir todo eso, So it's very important to understand all of that and distinguish it, porque estos sutras que vamos a abordar because these sutras we're going to approach realmente no están hablando de las prácticas. truly are not talking about the practices. Están hablando de los objetivos que se debe buscar con las prácticas They are talking about the goals that you should seek during the practices. y obviamente describe el objetivo y sus resultados como tal. And obviously it describes the objective, the goal, and the results as it is. Ahora veamos qué significa pranayama. So now let's see what pranayama means. Bueno, ahí hay también mucha tela que cortar. So there's a lot of fabric to cut there. Algunos, y es mi caso, asumimos el vocablo llama como forma de control. So some people, and I include myself in this vision, we assume yama, in the definition of yama, as control.
o manejo, or management. o administración o gestión. Yes, management or gestion. Y prana And prana, también tiene muchas formas de entenderlo, there's also many ways to understand it, pero básicamente aquí en lo que menciona estos sutras es la energía que constituye cada una de las formas que se manifiestan en el universo. and basically here in the sutras it manifests each one of the shapes and forms that manifest in the universe. Entonces no se refiere tanto a la energía vital individual, So it does not talk so much about the individual vital energy, sino a la energía que está detrás de todo en general. but the energy underlying everything in general. Así asumido de esa forma. Like that, assumed in that way. Ahora, lógicamente en una práctica respiratoria, Now, logically, in a breathing practice, lo que se busca es controlar la energía individual, la energía propia. intends to control the individual energy, your own energy. Pero ¿por qué hago esa distinción previa? But then why is it that I make this previous distinction? Porque el concepto de prana general, Because the general concept of prana como energía que conforma todo lo manifestado, as energy that conforms everything that is manifested va necesariamente de la mano con el concepto de conciencia. goes necessarily hand in hand to the concept of consciousness. Entonces, obviamente, aunque el yogi trabaja desde el desarrollo de su conciencia individual, So even though the yogi is working on the development of their individual consciousness, pues va en la dirección de expandirse en conciencia. it goes in the direction of expanding in consciousness. Entonces, aquí en este caso de estos sutras, So here in the case of these sutras, llama como control o gestión, Yama as control or gestion incluye el control y la gestión de la energía para la conciencia misma. includes the control or management of energy for the development of consciousness. Y lo interpretamos o referimos, que es la forma que yo escojo, And we interpret it or define it, and it's the way I choose to, respecto de la conciencia y la energía que todo lo conforma. in regards to the consciousness and energy that makes up for everything. Ahora, la otra forma de asumir la interpretación de pranayama So now another way that we can assume the interpretation of pranayama es que el otro vocablo, el siguiente vocablo no sería llama, sino ayama. is that the suffix part, the other part of the word would not be yama, but would be ayama. Que según mi gurú, That according to my guru es la prolongación o ampliación en este caso el prana, a través del control. is the prolongation or the expansion of prana through its control or management. Pero prana entendido como respiración. But prana then understood as breathing. Es decir, prana ayama So prana ayama sería la prolongación del proceso respiratorio. will be the prolongation of the breathing process. Pues bueno, algo con lo cual pues a mí no estoy de acuerdo, Well, I don't agree so much with it. pero pues ¿quién es uno para estar o no de acuerdo con su gurú? But then who can you be to be agree or not with the guru? Me parece que es una interpretación interesante, I find it as an interesting interpretation of pero, it, pero que no corresponde realmente a lo que busca pranayama, por lo menos en el caso del Raya Yoga. but it truly does not correspond for what pranayama intends to, at least in the case of Raja Yoga. Entonces aquí viene el tema. So for me comes the topic here. ¿Qué busca pranayama? What does pranayama intend to Bueno. generate then? Volvemos a los objetivos mismos del yoga. So then we go back to the goals of yoga themselves, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que es el sutra número 2 which is the second sutra de todos los Yoga Sutras. of the entire book. O sea, es el segundo sutra. It's the second sutra. Es la detención, yoga es la detención de los procesos mentales. Yoga is the stopping of the mental processes. En este caso hablemos de fluctuaciones mentales. So in this case, let's talk about mental Y fluctuations. esas fluctuaciones se dan a partir de diferentes dinámicas. And those fluctuations are given from different dynamics. Y la primera o dinámica más fundamental es precisamente el prana, la energía. And the foundational dynamic is prana, precisely the energy. La energía que todo lo conforma. The energy that makes up for everything. Entonces digamos que es la fuente de sustento de todos los vrittis y fluctuaciones. So let's say it is the source or the substance behind all the vrittis Y and por, fluctuations. y por lo tanto es lo que hace que la conciencia fluctúe. For the matter, that is what makes this consciousness fluctuate. Porque el proceso mental
Because the mental process también está hecho de prana, is also made up of prana, pero el proceso mental en su esencia es conciencia. but the mental process on its essence is O consciousness. sea que lo que hace que la mente fluctúe So what makes the mind fluctuate es la fluctuación del prana. is the fluctuation of prana. Y no puede existir prana sin fluctuación. And there cannot be prana without fluctuation. El prana es la fluctuación en sí misma, por decirlo así. Prana is the fluctuation itself, to say it like this, Como base de esa fluctuación, pues. as the basis of that fluctuation. Entonces, en este caso, So in this case, el objetivo de yoga es detener las fluctuaciones, since the goal of yoga is to stop the fluctuations, pues pranayama then pranayama lo que busca es ponerle un cinturón, ponerle coto a la fluctuación del prana. intends to hold and to stop the fluctuation of the prana. Eso es pranayama. That's pranayama. Es buscar detener las fluctuaciones generadas por el prana. Which is to intend to stop the fluctuations created by prana. ¿Pero dónde? But where? En el proceso mental. At the mental process. Es decir, que lo que buscaría pranayama So what pranayama would intend or seek sería detener el efecto que tiene la existencia del movimiento del prana en la conciencia. would be to stop the effect that has the movement of prana in the consciousness. Por eso esto es una práctica y digamos que una de las ramas del yoga bien complejas. That's why this is one of the practices and one of the branches in yoga that are quite complex, Y ante la cual muchas personas se confunden. in front of which many people get confused by it. De hecho, las prácticas de pranayama entonces en sí mismas se volverían unas prácticas de meditación. In fact, the practices of pranayama themselves on itself would become meditation practices. Y no es solamente taparse una nariz, una fosa nasal y la otra, And it is not just to close one nostril and then the other and that's it. y retener el aliento porque sí, And hold the breath just because. y hacer bástrica y respirar rápido, o con kapalbhatis exhalando rápido. To do bastrikas and exhaling fast or something like this. Es mucho más complejo que eso. It's much more complex than that. Entonces, claro, esto hace que la gente se confunda mucho. This makes people confuse a lot. Entonces, pranayama, como se menciona en este sutra, So pranayama, as it is mentioned in the sutra, es básicamente eso. is basically that. Ayudar a detener o minimizar la fluctuación de la conciencia generada por el prana. To help to stop or minimize the fluctuations in consciousness generated by prana. Interviniendo directamente en el prana mismo. Directly intervening on prana itself. Y entonces el tema es, ¿y cómo intervenimos en el prana? So then the thing is, how do we get to intervene on the prana? Claro, se podría intervenir en el prana pues desde la mente misma. So of course you could intervene on the prana from the mind itself. Pero eso es dificilísimo, pues porque para eso ya se habría desarrollado todo el proceso de dharana y de dhyana. But that is super hard because otherwise you would already develop the whole process of dharana and dhyana. Entonces ya no se necesitaría ni siquiera detener el mismo prana. So then you would not even have the need to stop the prana itself. Entonces realmente se hace es a través de la respiración. So then that is done through the breathing. Bueno, entonces para que usted en casita no se pierda, So in order for you to not get lost en casita, at your house, at your little home, porque seguramente les está dando un derrame cerebral, because you might be getting a stroke. entonces no se busca detener el prana afuera. So of course you're not intending to stop the prana outside. Eso es imposible. That's impossible to do. Sería detener la existencia misma. It would be to stop existing itself. A lo que- Existence A lo itself. que se refiere con pranayama What it refers to, pranayama, es a un estado particular del ser it's a particular state of the being que se logra a través de la respiración, that is achieved from the breathing, through the breathing, en el cual tú detienes los efectos del prana externo, in which you stop the effects of the external prana bueno, y de tu prana interno, and, well, from your inner prana en la mente misma. in the mind itself. ¿Sí? Y de una vez anticipando, And anticipating it, es
No es lo mismo y ni cercanamente lo mismo, pero es algo similar a lo que se busca con el Pratyahara. It is not the same, but it is similar to what we intend to do with Pratyahara. Claro, es que de aquí en adelante So from now on, vamos a ver de que todos los conceptos empiezan a aparecer demasiado. we're going to see that the concepts start to appear too much. Usted va a empezar a decir, ay, bueno, pero eso ya lo dijeron en el sutra anterior, qué pereza otra vez lo mismo. You're going to start to say, oh, but that was already said on the previous sutra, why again the same? Pero nos vamos a encontrar es con eso. But then we're going to find ourselves with it. Cada sutra que sigue de aquí hasta el final Every sutra that follows from here to the end está hablando de lo mismo, is talking about the same, pero cada vez como más preciso. but each time is becoming more precise. Correcto. Correct. Entonces, ya comprendiendo qué es pranayama y a qué se refiere, So understanding what pranayama is and what it refers to, comencemos con el Sutra 49, let's begin with the 49th sutra. por fin, Finally, que habla ya directamente de pranayama. it directly talks about pranayama. Al haber logrado o dominado la práctica de asana, Having achieved the practice of asana, no, ni siquiera la práctica, Not- estoy equivocado. not even the El practice, estado. I'm mistaken. Al haber logrado asana, Once you have achieved asana, dominar asana, to master asana, la no fluctuación del cuerpo, the non-fluctuation of the body, la no movilidad del cuerpo the non-mobility of the body, y por lo tanto el asentamiento de la mente en sí misma desde el cuerpo, desde la quietud del cuerpo, and for the matter, the settling of the mind itself on itself from the body, pranayama pranayama se busca con la cesación o con el control is seeking through the stopping or the control del movimiento de la inhalación y la exhalación. of the movement of the inhalation and exhalation. Y entonces aquí pues para que nos bajemos del bus, So here, so we can step out of the bus, porque mucha gente dice que ay, yo hago asana, yo hago pranayama y hago meditación. because many people say, oh, I do asana, I do pranayama, I do meditation. No, hermana, lo que usted hace son prácticas. No, sister, I'm sorry, you're just doing practices. Porque asana como estado, vamos viendo. Because asana as a state, we will see. Pranayama, menos. Pranayama, even less. Y Dhyana, que es meditación, pues yo no creo. And dhyana, that is meditation, I don't think so. Váyase bajando de ese bus. Step out of that bus. Eso suena un poco desesperanzador. That might sound Hopeless. hopeless, like hopeless, Y tal vez lo podría hacer, and it could be, pero hay que seguir practicando. but we need to keep on Claro, practicing. porque aunque no logres el estado, Because even though you won't achieve the state, las prácticas the practices ya traen los beneficios del estado. already bring you the benefit of the state. Es como ir de paseo It's like going to a trip y no necesariamente llegar al punto de destino, and not necessarily getting to the point of destination, pero pues en el camino vas conociendo ciertas cositas. but still on the path you got to know certain things. Muy bien. Y además, pues que va beneficiando otros procesos como los procesos físicos de salud, And in addition, it is also very beneficial for the health processes, for example, el equilibrio mental, mental balance, el manejo de las emociones, emotion management, tu paz, tu serenidad, your peace, your serenity, la relajación, el control del estrés, the relaxation, the stress management, que es a lo que finalmente el público en general va buscando cuando busca yoga. which is something that public in general are looking for when they look for yoga. Y pues bueno, quiero recordarles con ese comentario de José And with that Jose's comment, I want to remind you que eso es lo que hacemos todo el tiempo antes de poder considerar que podemos ya comenzar a hacer realmente yoga. that is what we do all the time before we consider that we're truly doing yoga. Ahí los remito al sutra número 1, al primer sutra de toda esta obra, There, I'll take you to the first sutra of this entire piece, donde se establece que ya cuando has logrado purificar la mente con karma y con bhakti yoga, where it is established that once you have purified your mind through karma and bhakti yoga, o sea, lograr un manejo del flujo mental determinado, so you achieve management of the determined mental flow, ahí sí ya puedes aspirar siquiera a hacer yoga. there you could kind of hope or expect to begin to do yoga.
there. Y, o sea que una vez hayas logrado todo eso, So once you have achieved all of that, ya puedes aspirar a intentar hacer prácticas de pranayama you can aspire to try to do some pranayama practices para ver si de pronto estás de buenas y alcanzas el estado de pranayama. to see if maybe you're lucky and you get the pranayama state. Y cuando digo de buenas, And when I say lucky, y no voy a hacer esa exposición ahora, me refiero a lo que los yogis hablan de karma. and I'm not going to do that exposition right now, but I'm referring to what the yogis refer to as karma. Porque pues depende del karma de cada uno, que se logre o que no se logre. Because it depends on each person's karma, what they achieve or what they don't, Según la visión de los yogis. according to the yogi's vision. Pero eso es como el raspa y gana. But that's like Del otro. the lottery. Sigue intentándolo. Keep on trying. Perro. Try again. Por lo menos nos mantenemos saludables At least we're healthy. y nos mejora el estado de ánimo. And it improves our mood. Muy bien, entonces, muy específicamente este Sutra 49 Very specifically, this 49th sutra habla de que pranayama talks that pranayama or says that pranayama es la sensación de la inhalación y la exhalación. is the sensation of the inhalation and the exhalation. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? And well, what does that mean? Pues, primero, antes de que se me haya olvidado, First, before I forget it, recuerda, remember, se debe dominar primero asana. first you need to master asana. Ahora, Now, pranayama no es respiración profunda ni respirar muy bien. pranayama is not deep breathing nor to breathe very well. Pranayama Pranayama, es el dominio o control the mastery or control de la acción respiratoria, of the breathing action, claro, en lo físico, of course on the physical, pero escuchen bien, but listen well, sobre todo en cuanto a su efecto en el psiquismo. mainly in regards to its effect on O the sea, psyche. pranayama no es el proceso pulmonar o muscular respiratorio, So pranayama is not the long breathing process, sino la detención de los efectos de ese proceso en la mente, but the stopping of the effects of that process in the mind. como lo acaba de decir José. Just as Jose mentioned it. Para clarificarlo, In order to clarify this, dependiendo del tipo de pranayama que se logre, depending on the kind of pranayama you achieve, digamos en el nivel práctico, let's say at a practical level, lo que sucede es que el movimiento que genera en la mente el proceso de la respiración what happens is that the movement that the breathing process creates on the mind se detiene is stopped en el proceso mental. at the mental process. Ya sea que físicamente la respiración se detenga, es decir, que se retenga permanentemente durante un tiempo prolongado, Either the breathing is physically stopped for a prolonged period of time, o que la respiración siga o continúe siendo muy sutil, or that the breathing is still and continues very subtle, tan sutil so subtle que es casi que imposible percibirla si uno la quisiera percibir. that is almost impossible to perceive if you would like to. Eso al nivel práctico o físico. That is at a practical or physical level. Hay esas dos formas. There's those two ways. Pero en el nivel mental, But at the mental level, definitivamente se detiene la percepción o la distracción en el movimiento de la energía, del prana y de la conciencia que genera la respiración. definitely the perception and the distraction of the consciousness of the energy is stopped. That creates a movement in the breathing. A eso es que se refiere la cesación del movimiento de inhalación y exhalación That's what it means when it says the stopping of the movement of the breathing en la mente. in the mind. Porque aquí abrimos un paréntesis, Because here we open a parenthesis. hay que tener en cuenta que el proceso respiratorio, y bueno, esto se anticipa al siguiente sutra, We must keep in mind that the breathing process, and this is anticipating the following sutra. en el yoga, en el hatha yoga, se divide en 4 etapas. In yoga or in hatha yoga, it is divided in 4 stages. Puraka, que es la inhalación, Puraka, which is inhalation. Antarkumbhaka, que es la retención del aliento con el aire adentro, Antarkumbhaka, which is the retention of the breath with the air in. Rechaka, que es la exhalación, Rechaka, which is exhalation. y Bahirkumbhaka, que es la retención
del aliento con el aire afuera. And Bahirkumbhaka, which is the holding of the breath with the air out. Entonces este Sutra 49 no se refiere a inhalación y exhalación como esas etapas. So this 49 Sutra is not talking about the inhalation and the exhalation as those stages. Y pues aquí se me había olvidado mencionar And here I forgot to mention como la presencia de los principios del Swara Yoga. the presence of the principles of Swara Yoga. El Swara Yoga Swara Yoga es una práctica basada precisamente en el control del prana it's a practice that is based on the control of the prana a través de la respiración through the breathing. y que tiene algunas diferencias con la práctica de pranayama del Hatha Yoga. And it has some differences with the practice of pranayama in the Hatha Yoga. Entonces están relacionados, So they are related, pero son dos disciplinas, por decirlo así, distintas, but it's two, to say it like this, two different disciplines. aunque buscan finalmente lo mismo, Although in the end they are intending or looking for the same thing. pero tienen una visión y una metodología pues distinta. But it is a different vision or methodology. Muy bien, el Sutra 50 So the 50 Sutra se expone que el pranayama es externo, interno o suspendido. it is exposed how pranayama is internal, external, or suspended. Y pues depende su logro o el logro de esos estados And the achievement of those states depends del lugar donde se practiquen, on the place in which they are practiced, digamos las unidades de tiempo, también por decirlo así, el timing con el que se practica, let's say the units of time, to say it like this, the timing in which it is practiced, la cantidad de repeticiones o prácticas. the amount of repetitions of practices. Y aquí es donde se establece lo que ya previamente yo había advertido, And here's where is established what I had previously warned. y es que el proceso físico se puede, o sea, del pranayama, se puede dar o por una retención del aliento prolongada, And it is that the physical process of pranayama can either be given by a prolonged retention of the breath, es decir, no se respira más, which is that you don't breathe anymore, o, y eso se llama Kevala Kumbhaka, and that's called Kevala Kumbhaka, o a través de la sutilización profunda del movimiento respiratorio. or through the deep subtleness of the breathing movement. Entonces, este sutra So this sutra es para mí un poco extraño, is kind of weird for me, porque básicamente se refiere al proceso de la práctica como tal, because basically it is referencing the process of the practice as it is, pero al tiempo, but at the same time al estado. to the state. Entonces, bueno, ya simplemente, ya que cada uno interprete o trate de comprender lo que el sutra dice. So here simply each person tries to understand what each sutra says. Porque, repito, al final simplemente dice que se vuelve prolongado o sutil. Because as I repeat, in the end it says that it becomes prolonged or subtle. El sutra número 51 The 51 Sutra habla de un cuarto tipo de pranayama. talks about a fourth type of pranayama. ¿Por qué se interpreta que como cuarto? Why is it interpreted as fourth? Porque al final del sutra dice chaturtha. Because at the end of the sutra it says Chaturtha. Chatur es 4. Chatur is 4. Este sutra menciona los siguientes conceptos a tener en cuenta. This sutra mentions the following concepts to keep in mind: Lo externo, the external, lo interno, the internal, el objeto, the goal or the object, que en sánscrito se dice visaya, the object which in Sanskrit is called Visaya, la trascendencia o superar el trascender, transcendence or overcoming the transcendent, y pues al final, como lo había mencionado, dice chaturtha, que es cuarto o 4. and in the end, as I mentioned, that it says Chaturtha, which is fourth. Y entonces usualmente lo interpretan o lo traducen como el cuarto pranayama, So they usually interpret it or translate it as the fourth pranayama,
es el que trasciende el objeto interno y externo. which is the one that transcends the inner and external object. Es decir, que aquí ya está hablando de lo que es el pranayama como tal, So here it is already talking about pranayama as it is, como el estado más profundo que se logra. as the deepest state that you can achieve. Cuando habla de trascender el objeto interno y externo, When it talks about transcending the inner and external object, habla precisamente de lo que mencionamos nosotros al principio de este podcast, it precisely talked about what we mentioned in the beginning of this podcast. referido a la superación de las fluctuaciones mentales. So this is due to the variation of the mental fluctuations. En este caso, porque se trasciende, se supera In this case, because it transcends or it overcomes la vinculación de la mente con las experiencias externas, the link of the mind with external experiences, pero también con los samskaras internos. but also with internal samskaras. Bueno, eso es un poco redundante. That's kind of redundant. Es decir, con los samskaras With the samskaras, o impresiones derivadas en experiencias que permanecen obviamente en el interior. or in impressions that obviously remain on the inside. Y entonces este logro de este estado So the achievement of this state permite la desvinculación de la mente de esos visayas. allows the mind to detach from those visayas. Y por lo tanto también And also, for the matter, prepararía, por decirlo así, it would prepare, to say it like this, para la desvinculación for the detachment de todo el sistema perceptivo, de todo el sistema sensorial, of the entire perceptive and sensatory system de su enganche o distracción por los efectores externos. from its hook or distraction from external effectors. Porque obviamente, y esto antecede al Sutra 53, que ahora vamos el 54, que ahora vamos a analizar, And this is before the 54th sutra that we're about to analyze sobre Pratyahara. on Pratyahara. Entonces, una vez logrado este estado, So once you've achieved this state, ya en el Sutra 52 on the 52nd sutra, se describe qué es lo que pasa. it is described what happens then. Y entonces establece que lo que sucede es que desaparece So it is established that what happens is that it disappears. aquello que tapa o cubre la luz. What covers the light disappears. ¿Por qué? Why? ¿O a qué se refiere esto? Or what does this mean? En el logro del pranayama In achieving pranayama, e incluso en su práctica hacia el logro del mismo, and even on its practice to the achievement of itself, se activan lo que en el yoga tántrico especialmente se llaman los centros psíquicos, we activate what in Tantric Yoga we understand as the psychic centers, que podrían ser también interpretados como los chakras, por ejemplo, that could also be interpreted as the chakras, for example, pero tomado realmente como su dimensión mental. but truly taken as their mental dimension. Y en ese caso, And in that case, pues estos centros psíquicos, well, these psychic centers, en el funcionamiento corriente o normal de un individuo, in the current or normal individual's way of functioning, están completamente enlodados, por decir así, con samskaras, are completely mudded, to say it like this, by samskaras, que serían el resultado pues, de la reacción de la mente ante las percepciones sensoriales. which would be the result of the mind the result of the mind from the mental perceptions. Y entonces el logro de la práctica y el logro de pranayama So the achievement and the practice of pranayama lograría remover o correr, por decirlo así, ese lodo, por decir así, que enturbia el proceso mental, o sea, la luz de la mente. would manage to unveil or cover that mud or that veil that covers the mind. Bueno, entonces aquí cabe hacer un paréntesis. So here we can make a parenthesis. Ahora que Carlos explica como el contexto tántrico de los chakras, Now that Carlos is explaining the tantric context of the chakras, no es que nadie tenga chakras, it's not that nobody has chakras. no son construcciones reales que tú puedas agarrar They're not real constructions that you can take y or no, grab. y no se pueden embarrar, no se pueden enmugrar. They cannot be contaminated or blocked or dirty.
Entonces, todo ese tema de que, ay, tienes los chakras bloqueados, los tienes sucios, So this whole topic of, oh, your chakras are blocked or dirty or contaminated es una estupidez. is stupidity. Aquí lo que se está diciendo es que la mente se hace más refinada. Because here what it is referring to is for the refinement of the mind. De eso tenemos un podcast pendiente sobre los chakras. So we have a pending podcast on chakras. Pero es eso, el proceso, la adquisición del estado de pranayama, But it is that, acquiring the state of pranayama, no las prácticas, el estado de pranayama, not the practices, but the pranayama state, ya dispone a la mente en un estado mucho más sutil. already puts the mind into a much more subtle state. Correcto, entonces desde esa visión tántrica, So then from the tantric vision, pues se entiende que la práctica de pranayama well, it is understood that the pranayama lo practice, que hace es precisamente relajar o soltar todo eso, todo ese lodo what it does is precisely to release or let go of all that mud y por lo tanto activar y permitir de ¿cómo se dirá? La luminiscencia o el fulgor Radiancia. de la radiancia de toda la energía, pues, a ver, desde lo tántrico, toda la energía vital, And in that case, you would allow for the radiance, the brightness of all this. Well, okay, to understand it from the tantric vision, y en este caso, pues, la energía como energía mental. and in this case, energy as mental energy. Y los yogis tienen la creencia And well, the yogis have the belief que la práctica física de pranayama that the physical practice of pranayama tiene un efecto físico sobre el cerebro físico. has a physical effect on the physical brain. Es como si removiera el cerebro, It's like if you would remove the brain, y obviamente eso es creencia, and obviously that's just belief, y el cerebro perdiera capas and the brain would lose some layers, o se transformara. or it would transform itself. Hay diferentes teorías, There's different theories, permitiendo entonces que el proceso de iluminación se dé en él. allowing then that the process of enlightenment happens on it. Y esto se engrana con la idea de Kundalini. And these entangles or gets tied to the idea of Kundalini. Se relaciona con la idea de que cuando hacemos pranayama It is related to the idea that when we do pranayama y se realizan retenciones y ciertas formas de respiración de pranayama, and you do retentions and certain forms of pranayama, la energía Kundalini se activa, the Kundalini energy is activated se despierta and is awakened, y, como dicen algunos, asciende o se eleva, and as some says, rises, y entonces eso despierta a los centros psíquicos superiores, and so that awakens the main psychic centers, generando el proceso de iluminación, achieving the enlightenment lo process, que llama el despertar de Kundalini. what they call the Kundalini awakening. Pero eso son teorías. But those are theories. Sin embargo, podríamos decir que este sutra 53 However, we could say that this 53rd sutra podría también estar mencionando, describiendo o relacionando ese mismo proceso tántrico. could also be describing that tantric process. Aquí lo importante es entender, Here the important thing is to understand, de nuevo, again, que lo que se busca es la detención del proceso mental. that what you intend to do is the stopping of the mental process. Más que pensar en la iluminación o el despertar de Kundalini como tal. More than thinking about enlightenment or the awakening of Kundalini as it is. Aclaro, algo que no está mencionado en este sutra. I clarify, this is something that is not mentioned on this sutra. Yo solamente lo estoy relacionando. I am only relating it. Muy bien, y ya en el Sutra 53 And in the 53rd sutra, se menciona entonces it is then mentioned que a través del logro de pranayama that through the achievement of pranayama, se desarrolla o se consolida mejor la aptitud de la mente para entrar en dharana, en lo que es la concentración. the attitude of the mind is better prepared to achieve dharana, concentration. Y aquí hay algo interesante, And here there's something interesting. y es que se menciona el logro la preparación para el logro del estado de dharana. Then this is interesting because the preparation to achieve the state of dharana, Un anga que comienza ya en el capítulo 3 en el Vibhuti-pada, with something that we will see on the 3rd chapter in the Vibhuti-pada, que está precedido por el Sutra 54, that is preceded by the 54th sutra, que habla de pratyahara, el aislamiento de los sentidos. that talks about pratyahara, the isolation of the senses.
Eso es bastante interesante, This is really interesting, pero no voy a comentar al respecto but I'm not going to comment on it porque puede ser confuso. because it can get to be confusing. Bueno, en primer lugar, porque el libro segundo de los Yoga Sutra So in the first place, because on the second book of the Yoga Sutra es el Sadhanapada, el libro de la sadhana. is the Sadhanapada, the Sadhana book. Y aquí ya al final, como has podido ver, pues entonces se enumeran las 8 angas de esa sadhana. So here it explains the 8 angas of that sadhana. Pero las antarangas, que son las últimas 3, dharana, dhyana y samadhi, But the antarangas, which are the last 3, dharana, dhyana, and samadhi, están en el tercer libro ya, en el tercer capítulo. are on the third book, on the third chapter. Entonces, bueno, claramente es porque no son sadhanas como tal, So then, of course, it is because they are not sadhanas as it is, sino estados que se logran. but they are states that are achieved. Pero fíjate que entonces, But then notice aquí, o sea, se parte de esa exposición de los 8 pasos, that's exposition of the 8 limbs is O del- cutted or broken, o de las 8 ramas, or of the 8 limbs, the 8 branches, o de las 8 angas. or the 8 angas. Y en este Sutra 53 And so in this 53rd sutra, se anticipa como requisito para el logro de dharana. it is anticipated as a requisite for the achievement of dharana. Bueno, entonces para que usted en casita no se pierda, So in order for you in home not to get lost, in Little Home, in your little home, hay que entender que cada anga, you need to understand that each anga, cada constituyente del Raya Yoga, each part, each limb of the Raja Yoga es un prerequisito del anterior. is a prerequisite of the previous one. Llamas y ni llamas, Yamas and niyamas. digamos que era como para todo el mundo, Let's say they were meant for everyone, como para que no se estuvieran matando. like for people not to kill each other. Pero de ahí en adelante, But then farther along, entonces asana es el prerequisito de pranayama, so asana is the prerequisite of pranayama. pranayama es el prerequisito de pratyahara, Pranayama is the prerequisite of pranayama. ¿no? Of pratyahara, I'm sorry. Ajá, y los que siguen, And the ones that follow, que serían dharana, dhyana y samadhi, that would be dharana, dhyana, and samadhi, no pueden suceder si no has pasado como por ese orden lógico. cannot happen if you haven't gone through that logic order. Los otros son espontáneos, entre comillas, The other ones are spontaneous between quotes, pero solo se logran si has cumplido con esos prerequisitos, con ese orden lógico. but they are only achieved if you have accomplished that prerequisite, those logic orders, that logical order. Muy bien. Y de esta forma entonces terminamos este segundo capítulo And in that way, we finish the second chapter con los 2 últimos sutras. with the 2 last sutras. El sutra número 54, The 54th sutra que menciona el último Bajiranga, that mentions the last Bahiranga el último paso externo and the last external stage or step de esta exposición de 8 pasos del yoga. of this exposition of the 8 steps, the 8 limbs of yoga. Me refiero a Pratyahara. And I mean Pratyahara. Y me gusta mucho tanto la traducción e interpretación que hace el maestro Iyengar And I really like the translation and interpretation that the Iyengar master does, como la que hace Swami Satyananda. just like the one Swami Satyananda does. La del maestro Iyengar es la siguiente. The one from Iyengar is like this. Pratyahara es retirar los sentidos, Pratyahara is withdraw the senses, la mente the mind, y la conciencia and the consciousness del contacto con los objetos externos. from the contact to the external objects. Y escucha bien, Listen to this well. para luego interiorizarlos In order to interiorize them later y dirigirlos hacia el que ve, and direct them towards the one that sees. o sea, hacia la conciencia, So towards the por consciousness. decirlo así, To say it like this. por decirlo así. To say it like this. Y según Swami Satyananda, And according to Swami Satyananda, también tiene una interpretación muy interesante. but it is not the. It also has a very interesting interpretation. Bueno, una traducción. Well, a translation. Pratyahara Pratyahara es como si los sentidos is as if the senses imitaran la mente would imitate the mind cuando se retiran de sus respectivos objetos. when they withdraw from the respective objects.
Básicamente, Pratyahara es lograr que se aíslen los sentidos So basically, pratyahara is achieving the isolation of the senses de los estímulos que generan su objeto. from the stimuli that is created by the object. O dicho de otra forma, Or said differently, retirar el proceso mental o retirar la mente de los objetos de experiencia sensorial. to withdraw the mind from the objects of sensatory experience. En este caso, según Swami Satyananda, In this case, Swami Satyananda, los sentidos comienzan entonces a funcionar de acuerdo y en armonía con la mente. these senses then begin to function according to the mind. Entonces ya dejan de estar enganchados o vinculados con su objeto o sus objetos So they are no longer attached to those objects. y comienzan a seguir el proceso mental hacia el interior. And then continue to follow the mental process inwards. Es un poco complejo de explicarlo. It's very complex to explain. Es decir, los sentidos están hechos para estar hacia afuera, obviamente. The senses obviously are made to go towards the outside, obviously. Y pues salvo ciertas etapas del sueño, And unless certain stages of the dream, donde se suspende en cierto nivel, de cierta forma el proceso sensorial, where the sensatory process is suspended in a certain way, pero no del todo, but not entirely, el resto del tiempo la mente está alerta the rest of the time the mind is alert y vinculada con los procesos externos, and attached to the external processes. porque los sentidos, que son una de sus funciones, Because the senses, which are one of its functions, todo el tiempo la está determinando a partir de la información que le están dando de esos objetos externos. are determining it all the time from the information that they are getting from those objects. Y en Pratyahara, And in Pratyahara, eso de proceso se revierte that process is reinverted. y entonces toda la estructura sensorial So the entire sensatory structure se introspecta o se retira hacia adentro, por decir así, goes inside or is introspected. y comienzan a integrarse con el proceso mental mismo. So they begin to integrate with the mental process itself. Entonces dice Swami Satyananda So Swami Satyananda says que todos esos procesos sensoriales entonces comienzan a imitar la mente. that all those sensory processes begin to imitate the mind, Es como si asumieran el mismo proceso de interiorización de la mente and it is as if they would assume the same process of internalization of the mind, y entonces se van hacia adentro con la mente misma. and they go in with the mind itself as well. La comprensión del proceso de Pratyahara es difícil, So the comprehension of the process of Pratyahara is hard, pero podríamos decir but we could say que cuando nosotros realizamos prácticas de meditación, that when we do meditation practices, meditation practices, digamos que como que medio comenzamos a escarbar en el proceso de Pratyahara. let's say that we kind of begin to dig onto the Pratyahara process. Estoy hablando de prácticas hacia la meditación o para la meditación. I am talking about practices for meditation or directed towards meditation. Lo que la gente llama meditar. What people say or call meditation, to Y aquí, meditate. y aquí vuelvo a abrir un paréntesis. And this is where I open a parenthesis, Es que las meditaciones New Age, which is that New Age meditations, pues bueno, se le dicen meditaciones, they call them meditations, pero no tienen nada que ver con yoga. but they don't have anything Ni to do con with nada. yoga, nor with anything, Ni con nada. nor with anything. Esas afirmaciones positivas, Those positive ver affirmations, todas esas imágenes raras como ángeles, all those weird images like angels que buscan es precisamente una conexión con esas imágenes, con esos ángeles. that precisely intend to create a connection with those images, with those angels. Eso no tiene nada que ver con yoga. That is nothing to do with yoga. Las imágenes que se usan en yoga The images used in yoga para practicar hacia la meditación, in order to practice towards meditation, lo que buscan es precisamente lograr el retiro de los sentidos. what they intend to do is precisely to manage or to what they intend to achieve is the withdrawal of the senses. No el cultivo de la imagen o la adoración o el cultivo de la imagen que se está usando. And not the worship or cultivating the image that you're using. Y eso es lo que hacemos aquí en el Ishkakan Web Yoga And that is what we do in the Ishkakanko Yoga. con los Ikidrishtis With the Ikidrishtis. y con la conciencia del cuerpo a través de los Ikidrishtis en las asanas. And the awareness of the body through the Ikidrishtis in the asanas. Por decirlo así, To say it like this, es un bombardeo de estímulos it is a bomb of stimuli. que You're being bombarded by stimuli. en el caso del Ishkakan Web Yoga involucran principalmente el sentido de
de la propiocepción, of proprioception, es decir, de la percepción del cuerpo, of the perception of the body, ubicado en el espacio, located in the space, pero también hacia adentro, but also inwards, lo cual involucra otros sentidos, which involves other senses, como el equilibrio, like balance, la audición, hearing, la visión, sight, la sensación de la piel, es decir, el tacto y bla, bla, bla. the sensation of the skin, the touch, and so on. Entonces bombardeamos So we bomb la mente the mind con esa percepción desde la propiocepción, with that perception from proprioception. y de forma natural And naturally, la mente no es que se sature, it's not that the mind gets overwhelmed or Sí. saturated, sino que digamos que ya tiene suficiente but it has enough, let's say. y se le facilita de alguna manera, So somehow it becomes easier for en it, algún pequeño nivel, in a certain level, comenzar a retirarse to begin to withdraw de esas percepciones. from those perceptions. Bueno, entonces ahí hay que explicar algo So something needs to be explained there, y vendría de la mano con el sankalpa, la intención del proceso de yoga. which would come with handy with the sankalpa or the intention of yoga. Se dice que bombardeamos a la mente con estímulos, So it is said that we bombard the mind with stimuli, pero el objetivo, el sankalpa de la práctica de yoga but the goal or the sankalpa of the yoga practice sería la detención de los estados, de las fluctuaciones de la mente. would be the stopping of the states, of the fluctuations of the mind. Es por eso que ese bombardeo, por así decirlo, es controlado, es premeditado. That's why that bombarding is intentional, premeditated. Porque si no, pues cuando uno sale a la calle y se ve bombardeado por el ruido, la cantidad del tráfico, la luz, etcétera, Because otherwise, when you're on the street and you're being bombarded by all these stimuli, like the lights, the traffic jams, and everything, se darían estados de meditación. you would get then meditation states. Bueno, eso abre la puerta de quizás. That opens the door of, okay, maybe. Pero no, o sea, no es lo habitual But it is not the habitual thing, porque pues ahí no hay ningún sankalpa. because there's no sankalpa there. Simplemente estás reaccionando frente a una cantidad de estímulos You're simply reacting to many stimuli a través de los sentidos through the senses, y tu organismo hace lo mejor que puede para sobrevivir a la recopilación de todos ellos. and then your organism does what it can to compile all of them. En el proceso de Ishkakankwep Yoga In the process of Ishkakango Yoga, es un bombardeo controlado it's a controlled bombarding, y tiene un propósito. and it has a purpose. Claro, es tal cual. Of course, it is just like that. Y además hay una gran diferencia, And there's also a great y es difference, que efectivamente por el sankalpa, which is that effectively, because of the Sankalpa, y como el bombardeo es controlado, and since it is a controlled bombarding, siempre es alrededor del mismo objeto, it always revolves around the same object. aunque varíen, digamos, los niveles de esa percepción. Even though the levels of perception of that same object might vary. Incluso Even en algunas sesiones in certain sessions, se cambia, digamos que se alternan o cambian they alternate or change los drishtis, the drishtis. pero finalmente son unos pocos. But in the end, there are a few. Lo que sucede en la calle, en la vida normal, What happens in the street or in daily life es que hay demasiados is that it is too many, y se vuelve incontrolable. and it becomes uncontrollable. La mente necesita estar pendiente de todos The mind needs to be attentive to all of them, y pues obviamente de ninguna manera se va a retirar de ellos. and obviously there's no way it is going to withdraw from them. Entonces reitero So then I emphasize or I highlight que lo que vemos aquí en este capítulo segundo de los Yoga Sutra that what we see here in the second chapter of the Yoga Sutras es que Yama, Niyama, Asana, Pranayama y Pratyahara, is that Yama, Niyama, Asana, Pranayama, and Pratyahara, que son los Bahirangas, which are the Bahirangas, describen o denotan una sadhana, describe or note a sadhana, un conjunto de prácticas a group of practices que buscan los estados en sí mismos, that intend or look for the states themselves, pero esos estados son previos al estado de meditación. but those states are previous to the states of meditation. Entonces son prácticas So they are practices que buscan disponer el proceso de la conciencia hacia la meditación.
that intend to put the process of consciousness towards Por meditation. lo tanto, ya pasaremos en otro podcast So in another podcast, we will go through al tercer libro, que es el Vibhuti-pada. the third book, which is the Vibhuti-pada. Para terminar In order to finish este libro, this book, el Sadhana-pada, the Sadhana-pada, el sutra número 55 the 55th Sutra establece que a través de Pratyahara establishes that through Pratyahara, se logra un control o dominio absoluto the control or the mastery, an absolute control or mastery is achieved, o más elevado or higher control or mastery de los órganos de los sentidos. of the organs of the senses. Lo cual, pues, podría entenderse como una repetición o una reiteración Which could be understood as a repetition or a reiteration de el sutra anterior del 54, of the previous sutra, the 54th. pero tal vez But maybe aquí sería importante here would be important la palabra indriya to have the word indriya o indriyana or indriyana en la comprensión de sentidos como sentidos físicos in the comprehension of senses as physical senses y también como función perceptiva sensorial. but also as a perceptive sensory perception or system. Porque el sutra anterior Because the previous sutra habla del pratyahara como estado, talks about pratyahara as a state, pero yo podría entender que este sutra 55 but I could understand that this 55th sutra habla de pratyahara talks about pratyahara como práctica sobre los sentidos, as a practice on the senses, como dominio de los sentidos como tal. as the mastery of the senses as they are. Pero pues no tengo mucho más que decir de But I esto. don't have much to say about it. De esta manera hemos terminado el estudio del segundo libro. ¡Eh! We're done with the study of the second book. Por fin, Finally, llevamos desde el año pasado this was going on from the last year. ya varios meses, creo que más de 6 meses, Many months, more than 6, abordando el estudio de los Yoga Sutra approaching the study of the Yoga Sutra. y apenas vamos terminando la mitad. And we're just done with half of it. Que Dios los bendiga God bless you y nos bendiga a nosotros and blesses us. Para no terminar locos. para que tengamos la paciencia. To be sane and have the Y patience. ya saben que estoy siendo un poco folclórico You know, I'm being folkloric porque soy ateo. because I'm an atheist. Pero bueno, ahora van entendiendo para qué sirve ese concepto de Dios. Now you understand? Now you get why that concept of God works? Ay, es un aliciente. Oh, it's A relief. and a relief, an ally. Es una buena pata de conejo que nos ayuda a nivel interno y emocional. It's a rabbit leg that allows us to deal with our emotional and internal levels. Yo por lo pronto For now, seguiré simplemente confiando I'll keep on trusting en que puedo desarrollar cada vez más capacidades on the fact that I can develop each time more capacities para hacerme responsable de mis procesos and capabilities to be responsible for my processes, a sabiendas knowing de que los sucesos externos e internos son incontrolables that the external and internal events are uncontrollable, y no puedo garantizar que realmente logre algo. and I cannot guarantee that I will truly achieve something. Pero me queda la paz, But I have the peace, la satisfacción the satisfaction de que estoy haciendo lo mío, that I am doing my thing, que me estoy cultivando. that I am cultivating myself. Por eso no tengo un Dios. That's why I don't have a God. Nos vemos en la próxima. See you next time.